¿Qué tal, amigos y familia de la Iglesia Bautista Jerusalén? Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar en una transmisión nueva. Y bueno, pues una de las cosas que en lo personal extraño es la manera en cómo nosotros como iglesia damos la bienvenida, el podernos abrazar, estrechar nuestra mano. Entonces, ¿qué les parece si ustedes me ayudan con esta dinámica? Aquí abajo en los comentarios pongan el nombre de la familia o el nombre de las personas que están viendo esta transmisión. La verdad nos daría muchísimo gusto saludarles. Y bueno, también queremos animarlos a que este domingo puedan estar conectados con nosotros. A través de la alabanza, de la oración, a través del mensaje, sin duda Dios tiene algo bien especial preparado para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a empezar.
Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor. Bueno, ya casi 6 meses, ¿verdad?, que no nos vemos, pero la misericordia del Señor y su fidelidad es nueva cada mañana. Estamos confiados en que Él sigue contestando, nos sigue escuchando, sigue mandando bendiciones de lo alto, aunque no las merecemos. Y puede compartirnos, hermanos, así como se ha estado invitando los domingos pasados. Suba sus peticiones, hermanos, su necesidad. Pueden ser sus acciones de gracias. Excelente. ¿De qué forma Dios está proveyendo y por qué quiere que oremos? Tanto en YouTube, en los comentarios, en el chat, o también en Facebook. Puede usted compartirnos y así los pastores vamos a estar orando. Hermanos dedicados a orar también, peticiones de cada uno de los hermanos, y podemos entre todos orar unos por otros. Hay distintas necesidades. Qué increíble cómo al principio, marzo, abril, mayo, no teníamos conocimiento de muchos enfermos de la congregación. Recientemente, las semanas, ha habido más, pero confiamos y estamos seguros que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es nuestra roca, nuestro protector, nuestro seguro ante cualquier cosa terrenal. Y el Señor no va a permitir que venga algo a nuestra vida, bueno, si no lo envía Él, si no lo permite. Si Él lo permite, nos va a dar la fuerza y la bendición para salir adelante. Todos en casa los invito a que se tomen de las manos, vamos a orar. Hay peticiones muy específicas y queremos que el Señor sea grandemente bendecido, edificado y exaltado. Vamos a tomar entonces este tiempo para orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre. Estamos delante de tu presencia esta mañana, este día. Te reconocemos a ti, Padre, como el dador de la vida, nuestro libertador, nuestro salvador, el que nos sustenta. Gracias, Padre, por la vida eterna que nos das en Cristo. Gracias por la salud. Tenemos familias, Padre, que ahorita no tienen esa salud o que se han tenido enfermedades o se les ha detectado inclusive esta enfermedad de COVID. Oh, Padre, confiamos en ti, Señor, que inclusive si llegara a nuestra vida, tenemos en quién confiar. Aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos en quién confiar. Manifiesta tu poder, Padre. Extiende tu brazo poderoso, tu mano extendida sobre las familias de Jerusalén, Señor, en este momento, durante la semana, y que en agradecimiento, Padre, podamos volcarnos ante ti en acciones de gracias. Que podamos compartir, Señor, todos los hermanos que han estado compartiendo sus necesidades, inclusive de trabajo. Bendice los trabajos, Señor, de mis hermanos, las empresas, los negocios de mis hermanos, Padre, que pueda haber un crecimiento, Señor. Tal pareciera que el panorama es negro, pero tú eres experto, Señor, y confiamos en ti, no en la economía, no en cómo se mueve todos los negocios en la tierra, en la ciudad. Confiamos en ti. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias porque bendices, Señor, y contestas cada una de las peticiones. Bendice las familias, Padre Santo, por favor. Cada entrada, cada salida, Señor. Los niños ahora en clases, en casa. Provee todos los recursos, Señor, inclusive en gente en riberas, Padre, de pantalla, no sé, de televisión, que tengan acceso a todo, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Te pido que podamos brillar. Tanto nuestros alumnos puedan brillar también, Señor, en este tipo de clases muy diferente. Vivimos en un mundo muy diferente, Señor, pero como iglesia estamos experimentando tu amor, como iglesia experimentamos tu fidelidad, como iglesia experimentamos tu gracia, Señor, esa gracia soberana. Bendito eres, Padre. Entonces, en esa confianza podemos clamar a ti, Señor, estando seguros que tú vas a bendecir cada miembro de la familia en este momento. Da tu bendición, Padre, y que confiemos en ti. Ayúdanos, anímanos, Padre, porque a veces no es fácil ya algunos para conectarse. Dirígenos, Padre, que que tu palabra pueda llegar, Señor, a cada rincón de nuestros hogares, Padre, en nuestros corazones. Haz la obra, Padre, que en este nuevo formato de reunión, de escuchar tu palabra, podamos ser edificados y que sigamos creciendo. Permítenos, Señor, ser obedientes a nuestras autoridades, Padre, darles gracia y darles sabiduría, Padre, ahora que permiten algunos porcentajes de que se pueda reabrir los templos. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con todo ello, Señor, y hallar gracia delante de ti. Dirígenos, pues, Señor, y tú toma control de todo, tu iglesia, las familias, los trabajos, los estudiantes y los proyectos, los planes, Señor.
los sueños que tenemos, pero que el sueño más importante sea hacer discípulos. Bendice pues a tu iglesia, Señor, y que en ese compartir tu palabra, en ese día a día que vivimos, Señor, podamos adorarte y que esa confianza pueda seguir, Señor, solamente en el Dios de Jacob, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, Jesucristo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo muy amado, oramos, Padre. Amén. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar. En la parte superior derecha o deslizando al final de la página. Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos de la Iglesia Jerusalén? Es un gusto, como cada domingo, poder tomar este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Pero antes de comenzar este tiempo de meditar en la palabra de Dios, permítame tomarme unos minutitos para hablar de nuestro próximo reingreso a nuestras reuniones presenciales. Como saben, tenemos ya varios meses que no podemos reunirnos y seguramente usted ha escuchado acerca de este cambio, no de semáforo, sino este cambio de aforo para las iglesias que el gobernador anunció la semana pasada. Y quisiera informarle qué es lo que va a suceder en los próximos domingos. El gobernador anunció un cambio en los aforos, aun cuando nuestra ciudad sigue en un semáforo naranja, de un 15% de aforo en los templos y en las iglesias. Obviamente es un porcentaje bastante pequeño, es muy poca gente la que pensar en un 15% es muy poca gente, pero además hemos estudiado este acuerdo, documento que nos han hecho llegar y nos dejan muy claro que para tener estas reuniones presenciales, previo a tener nuestra reunión, tendríamos que tener una certificación otorgada por la Secretaría de Salud de nuestro estado. Y entonces, hoy quiero decirle que estamos trabajando en eso. Por lo pronto, no podremos tener reuniones muy próximas hasta que no tengamos esta certificación. Y de antemano le digo que va a ser un porcentaje muy pequeño. En nuestra iglesia pensaríamos tal vez entre 30 y 40 personas reunidas aquí. Pero le quiero animar a que podamos seguir conectándonos, podamos seguir estando atentos a estas transmisiones y juntos alabar al Señor y volver a recordar que, mire, la iglesia, hermanos, somos más que una reunión y que tenemos una grandiosa oportunidad hoy de ser iglesia de una forma distinta, de una forma diferente. La comunión de la iglesia podría ser muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Y entonces le invito a que siga haciendo llamadas con hermanos de la iglesia, siga mandando mensajes en la medida de las posibilidades. Podemos juntarnos unos con otros y precisamente es el tema que hemos estado tratando de comunicar. Ahora, al hablar acerca de la familia, estos domingos que estaremos hablando acerca de la familia, nuestra intención como pastores de la iglesia, como liderazgo de la iglesia, es animarle a usted a que podamos de una u otra forma reunir a nuestra familia, tomar un tiempo para ser esa iglesia. Y yo sé que no es lo mismo. Nunca será lo mismo estar en compañía de la familia enorme de la fe que tenemos a estar solos en casa, pero créame que hay un gran valor también cuando usted y yo reunimos a nuestra familia alrededor de la palabra de Dios y seguimos pensando y meditando en la palabra del Señor. Y entonces, pues hermano, espere los próximos anuncios de nuestras reuniones presenciales. Créame que con el suficiente tiempo le vamos a avisar. Créame que estamos trabajando en eso, en que cuando podamos tener esta oportunidad de estar juntos, sea un lugar seguro para cada uno de nosotros, sea un lugar cómodo y que sobre todo se alcance el objetivo de que juntos podamos alabar al Señor nuevamente. Por lo pronto,
Seguimos con nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube. Ahora también aquí por Facebook estaremos transmitiendo y le animo a que se conecte, comparta el mensaje con otros y que no sea una limitante el no poder reunirnos a estar viviendo nuestra relación con Dios y a estar viviendo nuestra vida cristiana. Hoy quiero entonces seguir con este tema e insistir en lo que le he comentado hasta ahora. Mire, hablar acerca de la familia tiene como objetivo que usted y yo aprendamos a tener este tiempo familiar de encuentros con Dios. Hablamos de una relación con Dios personal, pero me parece que es muy, muy importante que también esto lo extendamos a nuestra familia. Hemos proveído como iglesia este documento que le hemos llamado una guía de conversación. Espero que la haya encontrado, que la haya impreso tal vez o checado ahí en su dispositivo, pero sobre todo que haya tenido el tiempo para compartirlo con su familia. Es el reto de este tiempo. Si usted no lo hizo, le animo a que lo haga. Este mensaje tendrá también una guía de conversación. En los mensajes puede haber la liga donde usted puede entrar y descargar esta guía de conversación, que no es otra cosa más que una ayuda, un pequeño documento en que nos va a ayudar a ir reflexionando en lo que estaremos pensando en esta mañana. Mire, nos quedamos hablando acerca de que la familia importa, la familia es importante. Y la gran pregunta es, ¿por qué la familia es tan importante? Mire, la familia es tan importante porque la familia no solamente es el fruto de esa necesidad biológica para que la humanidad siga creciendo, para que se perpetúe la especie. La familia trasciende a ese sentido. La familia no solamente esa unidad económica que sustenta individuos y sociedades. La familia trasciende más a eso. Tan solo pensar en la familia no es pensar en que, bueno, la familia es el vehículo en que las culturas son transferidas, transmitidas año con año, generación con generación. La familia ni siquiera es solamente un contrato social. La familia va mucho más allá. Puedo atreverme a decir que, mire, la familia ni siquiera tiene que ver con el producto natural de que dos personas se amen y formen una familia. ¿Sabe? Cuando más pienso en la familia, me doy cuenta que cuando hablamos de familia, el concepto, la familia, trasciende a usted y a mí, trasciende a la humanidad entera. Y hablar de familia es hablar acerca de lo que Dios mismo instituyó, de lo que Dios creó. Me parece que por eso el apóstol Pablo, allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 32, hablaba de este gran misterio, de esta relación de la iglesia y Cristo como una familia, y lo presenta como un misterio. ¿Sabe? Hablar de familia es hablar de algo extraordinario que Dios creó, de algo que no se creó por una sociedad, no que alguien inventó para que las sociedades funcionaran mejor. Es algo que nació en el corazón de Dios, y en tanto que nació en el corazón de Dios, tiene propósitos especiales. Y sabe, es lo que por los próximos domingos estaremos viendo. El domingo pasado hablábamos acerca que uno de los grandes propósitos de Dios para la familia es que la gloria de Dios sea manifiesta en medio de nosotros como familia. Y me parece que si la familia está tan trascendente para Dios, es algo más que un concepto social, que es más que un concepto humano para funcionar. Y si la familia tiene que ver con algo divino, y si la familia en realidad es algo que Dios creó de una forma extraordinaria, creo que vale la pena entonces considerar que lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios tiene como propósito para usted y para mí como familia. Y me parece entonces que si es algo tan trascendente, merecería nuestra atención, ¿no cree? Merecería que usted y yo pudiéramos concentrarnos en cuáles son los propósitos para la familia. Hoy quiero hablarle acerca de que uno de los grandes propósitos de la familia es que es en la familia donde encontramos esperanza, donde desarrollamos ese sentir de esperanza para la vida. Dijimos anteriormente que la familia marca nuestra cosmovisión del mundo. Es la familia lo que nos marca de cómo nos conducimos. Y sabe, la familia tiene un gran impacto en formar este concepto de esperanza. Vivimos en un mundo tan lleno de desesperanza.
Vivimos en un mundo en el que no hay esperanza. Piénselo. Para mí es extraordinario pensar a través de la historia y ver el corazón del hombre tan lleno de desesperanza, al grado que hemos buscado a cosas de la naturaleza para poner nuestra esperanza en esas cosas como Dios. Y entonces se ve algo como el sol, como la luna, como cualquier otra cosa, y estamos dispuestos a poner nuestra esperanza en esas cosas. Estamos tan llenos de desesperanza que buscamos dónde encontrar esa esperanza, y no importa la persona o la cosa en la cual pueda yo sacar un poco de esperanza. Tenemos a veces la esperanza en una fuente donde aventamos una moneda y entonces hay esperanza. En una estrella fugaz donde usted y yo podemos pedir un deseo y se siembra la esperanza en esa estrella fugaz, o hasta en las velas de un pastel. Al soplarle y pedir un deseo, se da cuenta, eso refleja ese corazón tan lleno de desesperanza que tenemos. Los hombres, la humanidad, hemos puesto entonces esperanza en tantas de esas cosas, y el problema es de que al final siempre terminamos destruidos, decepcionados, porque ahí no hay esperanza. Cuando el deseo no se cumple, en la moneda lanzada en la fuente, cuando el deseo de cumpleaños no se cumplió, la esperanza se destruye. ¿Sabe? Me parece que es muy triste cuando pensamos que la esperanza se construye en esas cosas. Dios planeó que la familia mostrara su gloria. Y un destello de la gloria de Dios es que Él es un Dios lleno de esperanza. Y entonces me parece que como familias, usted y yo, debiéramos ser familias que desarrollan hijos y matrimonios llenos de esperanza en un mundo de desesperanza. Yo quisiera llevarle a considerar una historia de una familia en la Biblia. Es una familia muy conocida y quiero llevarle ahí a Génesis capítulo 12. Si tiene su Biblia por ahí, le invito a que abra su Biblia, por favor, y nos estaremos moviendo en el libro de Génesis, viendo esta historia de esta familia constituida por Abraham y Sara. Es una familia muy conocida, es una familia donde Abraham, el padre, es conocido como el padre de la fe, y es una historia extraordinaria. Y el domingo pasado yo le decía que en la Biblia no hay familias modelos, no hay familias perfectas. Y la familia de Abraham y de Sara no es una familia modelo en el hecho de ver cómo eran perfectos. Tuvieron muchos errores, pero es una familia modelo cuando vemos cómo Dios trabajó en sus vidas para producir esa esperanza. Quiero llevarle a esta historia, posiblemente usted la conozca ya, posiblemente por primera vez la esté escuchando, pero ayudaría mucho si tiene su Biblia. Abra su Biblia, por favor, junto conmigo en Génesis capítulo 12. Iremos revisando algunos pasajes de esta historia. La familia de Abraham comenzó con una gran esperanza. Dice la Biblia en el capítulo 12 de Génesis, los versículos del 1 al 3, que el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué extraordinario salir de un lugar con una gran esperanza de construir una gran familia, ¿no es cierto? Una gran esperanza de hacer cumplir el propósito de Dios en medio de esta familia que Abraham tenía. Evidentemente, Abraham encontró esta nueva esperanza para su vida. Y entonces en esta aventura, comenzó a dar estos pasos de fe sin saber a dónde iba. Y comenzó entonces a vivir con esta esperanza. Dios había prometido darle una gran familia. Dios había prometido que haría de él una gran nación, que traería bendición a todas las familias de la tierra, a la humanidad entera. Y en medio de esa promesa había esperanza. Sin embargo, los años pasaron y parecía que este hijo tan amado en medio de la familia de Abraham y Sara no llegaba. Sara era una mujer que era estéril,
Y entonces había esta duda de cómo Dios lo haría. Pero Dios seguía afirmando esa promesa. En la familia de Abraham, luego lo que sucedió fue que pasaron algunos años después y, ¿sabe? La familia de Abraham comenzó a perder esa esperanza en las promesas de Dios. De hecho, comenzó a perder esa esperanza en medio de lo que Dios era. Y entonces dice la palabra del Señor que Sarai, su esposa, comenzó a cuestionar aquellas promesas que Dios le había dado. Y parecía entonces para ella que nunca iba a suceder lo que Dios les había prometido, darles un hijo. Y entonces, mire lo que sucedió. Acompáñeme al capítulo 16, dele una vuelta a su página ahí en la Biblia. Llegamos al capítulo 16, nuevamente en el versículo 1. Dice que Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces Sarai le dijo a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, así que te ruego que te allegues a mi sierva, y tal vez tendré hijos de ella. Y Abraham atendió al ruego de Sarai, y a los 10 años que Abraham había habitado la tierra de Canaán, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se allegó a Agar, y ésta concibió. Y al darse cuenta que había concebido, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Mire, mi punto aquí es el siguiente: el peligro de que usted y yo perdamos nuestra esperanza en Dios y en sus promesas es que comenzamos a actuar de maneras equivocadas. La familia de Abraham y Sara comenzaron a tomar decisiones muy equivocadas cuando perdieron su esperanza en las promesas de Dios y en Dios mismo. Y comenzaron a actuar en medio de los recursos que ellas tenían. Legalmente, las familias de aquel entonces era algo legal que la esposa le diera la sierva o la esclava que Sarai tenía y que a través de ella pudieran tener un hijo. Era algo así como rentar un vientre. Y entonces era algo legal en ese entonces como familia, pero nunca fue el plan de Dios. Y mire, mi punto aquí es que muchas veces como familias perdemos nuestra esperanza en Dios y en sus promesas. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que como familias comenzamos a actuar en medio de nuestros recursos. Buscamos entonces cumplir aquellos planes, aquellas cosas en nuestras fuerzas y no en los preceptos o en el poder de Dios para nosotros. ¿Se da cuenta? Y la situación es que cuando usted y yo perdemos la esperanza en Dios y en sus promesas y actuamos con nuestros recursos, con nuestra sabiduría, con nuestros planes, el resultado es que hay personas heridas, personas defraudadas. Y fue lo que sucedió en la vida de esta familia. El haber tomado esa decisión y que Abraham hubiera tomado a Agar y hubieran tenido a este hijo que fue llamado Ismael, usted puede leer la historia después, trajo un conflicto familiar. De repente, Sara y Abraham estaban peleando por eso. Agar, la sierva, comenzó a ver con desprecio a Sara, a Sarai, su dueña o la señora de la casa. Ahora había cierto sentimiento de superioridad en Agar, la sierva, porque le había dado hijos al patrón, le había dado hijos al señor Abraham. Y eso traía un conflicto familiar tremendo en medio de ellos. Y mire, usted puede leer en qué desencadena esta historia porque es muy, muy interesante, pero mi punto aquí es que, mire, cuando como familia no creamos, no formamos esta esperanza en Dios y en sus promesas, nos vamos a ver orillados en actuar en nuestras propias fuerzas. Y el resultado siempre, siempre será algo que traiga heridas a la vida y al corazón. Y entonces déjeme ir concluyendo con toda esta idea. Porque el punto es que Dios quiere que seamos una familia que construye hijos, que construye matrimonios llenos de esperanza. Y por ende construimos una cultura y una sociedad llena de esperanza. Pero mi punto es, ¿cómo le hacemos para hacer este tipo de familia? Bueno,
¿Sabe? La historia de Abraham y de Sara no terminó ahí. Porque entonces, si brincamos hasta el capítulo 21, encontramos que Dios cumplió su promesa. Dice en el capítulo 21 que el Señor visitó a Sara y actuó en ella, y tal como se lo había prometido, Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que nació de Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Sabe? La historia tiene entonces este momento en que Dios cumple su promesa. Y el punto aquí es que, mire, la esperanza se construye en nuestra familia cuando usted y yo podemos comprobar que Dios es fiel en medio de nosotros. Me llama la atención que dice el versículo 2 que en el tiempo preciso de Dios. Mire, muchas veces la esperanza que podemos poner en Dios está más basada en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, que en lo que Dios quiere hacer. Y entonces mi punto aquí es que, mire, usted y yo podemos confiar y enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, en esperar en Dios, esperar en que ellos entiendan que Dios tiene momentos precisos. Mire, no sé en qué esté su esperanza como familia en este tiempo, no sé qué esté esperando de parte de Dios o no está en ese tiempo de esperar algo de Dios. Pero mi punto es que, mire, debemos aprender a ser pacientes y confiar en que Dios cumplirá sus promesas en medio de nosotros. Y es una bendición cuando vemos que Dios cumple sus promesas. Y una forma en que usted y yo podemos construir esa esperanza es simplemente voltear al pasado. Vea donde Dios ha cumplido promesas para su familia. Sería un ejercicio extraordinario si reunimos a nuestra familia y nos preguntamos, ¿dónde Dios nos concedió? Vimos aquella petición contestada. Vimos aquella situación que le pedimos a Dios y lo hizo. Y cuando lo contamos, podremos formar esa esperanza en medio de nuestra vida. La segunda cosa que me parece que construye esperanza es la prueba. Sí, porque la historia continúa. Después de celebrar el nacimiento de Isaac, años después, Dios le pide a Abraham y obviamente a Sara que entreguen a su hijo en sacrificio. La Biblia no nos cuenta y no sé si Sara se enteró de lo que iba a hacer Abraham y de la petición de Dios a Abraham, pero me parece que si no lo supo en su momento, lo supo después. Dice la Biblia en el capítulo 22, nuevamente avanzamos al 22, que sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Y Dios le dijo, toma ahora Isaac tu hijo, al que tanto amas, vete a la tierra de Moria y ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, me llama la atención como Dios dice que puso a prueba a Abraham. Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios haría algo como eso, no? ¿Por qué Dios le pediría a Abraham que le entregara a su hijo, ese hijo tan deseado? Bueno, Dios sabe que es en medio de las pruebas, es en medio de aquellas situaciones difíciles donde usted y yo formamos la esperanza en Dios y esa confianza en Dios. Abraham fue obediente, tomó a su hijo Isaac y dice la Biblia, usted puede seguir leyendo el pasaje, que una vez que Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo en holocausto, un ángel se le apareció, escuchó la voz de aquel ángel y entonces lo detuvo y le proveyó de un cordero para ofrecer aquel sacrificio aquel día. Y Abraham le puso aquel lugar, que era ese lugar donde Dios provee. Y entonces, mire lo que sucede aquí en medio de todo esto. Dios hace algo extraordinario. Porque Dios cuando nos pide algo, cuando Dios nos mete en una situación de prueba, ¿sabe? No se trata de que Dios nos quiera hacer sentir mal. Siempre se trata de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas, que no es otra cosa más que construir nuestra fe y nuestra confianza en Él y mostrarse como Él es. Aquel lugar, Abraham le puso, Dios provee. Aquel monte donde ofreció aquel sacrificio,
Abraham encontró este Dios que siempre provee. Mire, es en medio de los tiempos difíciles donde Dios nos enseña y nos muestra su fidelidad y que podemos confiar en Él y que podemos tener esperanza en Él. Tal vez tu familia hoy esté pasando por un tiempo difícil, pero déjame decirte algo, querido amigo. Es en ese tiempo en que Dios quiere que tú y tu familia entiendan que Dios es un Dios que provee, siempre estará ahí. La esperanza entonces se construye en medio de las pruebas y tiene un propósito excelso que es conocer a Dios tal y como Él es. Mire, al final me parece muy claro que cuando Dios nos pide que le entreguemos algo, es para que usted y yo descubramos lo mejor de Él, descubramos lo mejor que Él es. Y cuando Dios a veces nos pide nuestra salud y atravesamos por un tiempo de enfermedad, cuando Dios un día pide a alguien, a un ser amado, y Dios lo llama a su presencia, cuando Dios pide en ocasiones alguna situación económica, ¿sabe? Dios no lo pide simplemente para molestarnos. Dios lo pide para que descubramos lo mejor de Él, y fue lo que sucedió con Abraham. Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, descubrió lo mejor de Dios en medio de su vida. Permítame terminar con esto. Mire, no hay familias perfectas en la Biblia. Me queda muy claro. Pero me parece que esta historia de Abraham, que no era una familia perfecta, cometieron errores y sobre su vida hay muchos más errores. Al final es una familia que muestra un ejemplo de gracia tremendo de Dios en su vida. ¿Por qué Dios escogería una familia como Abraham y Sara para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas? Solamente por su gracia. ¿Por qué Dios cumpliría su promesa de darles un hijo? Simplemente por su gracia. Mire, nuevamente Dios no nos pide que seamos familias perfectas, pero Dios está buscando familias dispuestas a que la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros y que entonces su gracia y su poder se vea en medio de nuestra vida. Le animo a que seamos una familia que construye esperanza. La familia de Abraham y de Sara constituyen este destello del poder y la gloria de Dios en medio de ellos. Por eso son una familia extraordinaria. Otra vez, no porque fueran perfectos, sino porque permitieron que Dios trabajara en medio de sus vidas. Déjeme decirle que Dios quiere trabajar con su familia hoy y quiere hacer grandes cosas en medio de nuestras familias. La gran pregunta es, ¿permitiremos que el destello de la gracia, el poder de Dios se muestre en nuestra familia? Le invito a que juntos nos esforcemos por esto. Nuevamente, encontrará una guía de conversación. Puede volver a este mensaje y preguntarse como familia, ¿cómo estamos produciendo esperanza en medio de nosotros? ¿Estamos confiando en Dios? ¿No estamos confiando en Él? Y ojalá, y Dios produzca en usted y en mí aquellas familias que generan esperanza y construyen hijos y matrimonios llenos de esperanza. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. al ciego puedo ver, es lo que ha hecho Dios en mí. Hosana, Hosana, al Cordero que Hosana, Hosana, y Jesús resucitó.
brazos me tomó, y ahora canto de su amor. Jesucristo nos salvó. Jesucristo nos salvó. Hosana, Hosana al Cordero que murió. Hosana, Hosana, Jesús resucitó. Hosana, Hosana al Cordero que murió. Hosana, Hosana, mi Jesús resucitó.